damos gloria al Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, libro de los Salmos, con la ayuda del Señor. Salmo número 99. Salmo número 99, vamos a estar meditando en ese versículo y en otros versículos que vamos a ir viendo en el desarrollo del mensaje. 99, verso 8 del libro de los Salmos. Cuando lo tenga me da un fuerte amén, hermanos, y el que pueda ponerse de pie se pone de pie, y si no, pues ahí quédese sentadito. Lo importante es que estemos atentos a la palabra del Señor. 99, verso 8. Lo tenemos todos y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Lo leemos una vez más. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, que nos regalas esta oportunidad de poder estar, Señor, meditando en tu palabra. Gracias por darnos, Señor, este privilegio de acudir esta noche, Señor, a este local, a adorarte, a glorificarte, Señor, pero también venimos a escuchar el consejo de tu buena palabra. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan estar, Señor, receptivos, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón, para atencionar esta palabra, Señor, y que podamos, Señor, atesorarla en nuestro corazón y con la ayuda de tu Espíritu Santo poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús reprendemos todo estorbo, Señor, toda distracción, reprendemos, Señor, toda dureza de corazón, de manera, Señor, que tu palabra fluya, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos, hermanos, atentos unos minutos, hermanos, y ya vamos a terminar. El tema, hermanos, que yo le he puesto esta noche a esta meditación, este mensaje, es: Dios responde, perdona, pero también corrige. Ese es el tema. Dios responde, perdona, pero también corrige. Y el salmo que hemos, hermano, tomado como referencia esta noche, en el Salmo 99, 8, habla y dice que Él es Dios nuestro. Pero también luego dice: tú le respondías y le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Refiriéndose, hermano, a Israel, refiriéndose a aquel pueblo que todos pues conocemos, bueno, los creyentes conocemos que era un pueblo que era de dura cerviz, dice la palabra del Señor. A veces, hermanos, endurecían su corazón, a veces como que desobedecían a la palabra del Señor. Pero cuando se sentían en angustia, cuando se sentían en desesperación, iban y acudían al Señor, porque el Señor a través de su palabra también dice que Él, hermanos, es un Dios perdonador, y que si una persona, un pueblo se humilla y reconoce su rebelión, su pecado, su desobediencia y acude a Él, Él dice que es un Dios que perdona. Es un Dios que está atento para atencionar la oración, atencionar el clamor y escuchar la súplica de una persona o de un pueblo. Entonces, tomando como referencia ese punto, es que esta noche el tema que vamos a desarrollar es que Él es un Dios que responde. Él es un Dios que está atento a la necesidad de una persona, a la necesidad de un pueblo, pero que también dice que es un Dios que perdona, pero también, así como perdona, corrige. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Y en este tiempo vivimos en una época donde muchos deseamos a Dios,
Pero un Dios que solamente escuche, un Dios que solamente esté atento a nuestras necesidades, a nuestros problemas, a nuestra oración o a nuestras necesidades. Como que en este tiempo hemos como tergiversado las enseñanzas de la palabra del Señor, y quizás la mayoría o algunas iglesias hablan de que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que está dispuesto a ayudar a las personas necesitadas, pero muchas veces no se predica, muchas veces no se dice que también Dios es un Dios que da retribución a la persona que de alguna manera se porta mal, a las personas que de alguna forma le fallan a Él. Y dice, vivimos en una época donde muchos deseamos un Dios que escucha, un Dios que perdona, pero que no corrige. Es decir, un Dios que bendiga, pero sin incomodar. Y este pasaje de la Escritura nos revela una imagen más completa, santa y verdadera del carácter divino de Dios. Muchas veces quizás se ha dicho, y muchas veces se dice que estamos en el nuevo pacto. Y muchas veces decimos que el antiguo pacto era una cosa, pero que el nuevo es otra cosa. La palabra del Señor nos enseña en el Antiguo Testamento de que lo que pasó antes era como ejemplo, dice, oiga bien, para nuestras generaciones, las generaciones que iban a venir después. Era una imagen, y aquí el pastor lo ha enseñado, que lo que pasó en el Antiguo Testamento era como solamente una imagen de lo que venía a continuación. Entonces, tomando, hermanos, en cuenta eso, podemos decir de que en este tiempo sí tenemos un tiempo en donde sabemos que hay gracia de parte de Dios, que hay misericordia de parte de Dios, pero también debemos de entender que Dios es un Dios que disciplina, un Dios que corrige y un Dios que también, hermanos, pasa factura. Cuando nosotros fallamos, cuando una persona le falla, cuando una nación, cuando un pueblo le falla al Señor, Dios va a tener que, oiga bien, tratar con esas personas, tratar con ese pueblo. Entonces, es que decimos que vivimos en una época donde muchos decíamos un Dios que perdona, un Dios que escuche, pero no queremos aceptar a ese Dios que corrige, porque la corrección sabemos que la mayoría no nos gusta. Todos queremos vivir tranquilos, queremos vivir de los milagros, queremos vivir de las bendiciones de parte de Dios, pero muchas veces nosotros no queremos como someternos o sujetarnos, oiga bien, a los principios que el Señor tiene. Muchas veces, como usted me puede entender, como padre de familia, como madre de familia, que usted obviamente tiene a su hijo y usted lo ama con todo su corazón, lo ama quizás con toda su alma, pero que en su momento cuando este muchacho, esta muchachita se porta mal, usted también le corrige. No le va a dejar pasar algunas situaciones, algunas cosas que no son agradables para usted. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aceptar que Dios, que es un Padre de amor, de misericordia, no podemos aceptar que muchas veces cuando nosotros también nos portemos mal, fallemos, no podemos dejar de aceptar que Él nos va a disciplinar, que Él va a tomar una acción con el fin, oiga bien, no de destruirnos, sino con el fin de que nosotros podamos ser guiados en el camino que Él quiere. Dice, este pasaje de la Escritura nos revela una imagen más completa, santa y verdadera del carácter divino. Y el salmista declara, oiga bien, aquí, el equilibrio que Dios muestra sobre oír, perdonar y castigar, y nos transporta al corazón de la relación entre Él y varios de sus siervos. Y aquí podemos mencionar como Moisés, como Aarón, como Samuel y muchos de los que nosotros ya conocemos. Y todos sabemos que David, el siervo de Dios, sabemos que era un hombre que dice la palabra que era el corazón conforme al corazón de Jehová, pero que en su momento este hombre falló, este hombre cometió pecado delante del Señor, pero no por eso él fue destruido. Claro, sabemos que Dios le dio una retribución, pero al final Dios, hermanos, lo perdona y Dios, hermanos, lo hace, hermanos, grande en la tierra y también lo hace grande en los cielos, porque es todos hablamos del gran siervo David.
El día jueves también el pastor tocó, creo que el tema de Sansón en el tiempo de los jueces, y todos también los creyentes sabemos quién era Sansón, un hombre que dice que era nazareo y que fue, hermano, seleccionado para servirle al Señor, pero que en su momento este hombre también le falló a Dios. Este hombre en su momento también desobedeció a Dios, y eso, oiga bien, le trajo una consecuencia, una retribución. Y así, hermano, puedo mencionar muchos, hermanos, en la palabra del Señor. Pero el punto aquí es, hermanos, de que Dios es un Dios que está dispuesto a perdonar, un Dios que está dispuesto a bendecir, pero que también debemos aceptar que es un Dios que nos va a corregir cuando nosotros nos portemos mal. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí quizás somos intachables o somos demasiado pecadores. Yo no lo sé, usted lo sabe y yo lo sé. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante del Señor. Entonces, quiere decir que si nosotros, hermanos, andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, tarde o temprano, eso nos va a traer una consecuencia. Y yo no estoy diciendo de que usted solo por eso va a dejar de ser hijo, porque usted media vez, oiga bien, tenga vida, le pida misericordia al Señor, Dios está dispuesto para perdonarlo. ¿Cuántos lo creen? Todo y cuando usted vaya y se humille delante del Señor, porque la palabra del Señor también nos declara que Él, hermanos, no desecha un corazón humilde, un corazón que se humilla delante de Él, sino que Él es, dice, galardonador de los que le buscan. Él es, hermanos, galardonador de aquellos que se humillan delante del Señor. Vamos a seguir desarrollando este tema, este mensaje. Y dice que el salmista nos declara el equilibrio que Dios muestra sobre oír, perdonar y castigar, y nos transporta al corazón de la relación entre Él y varios de sus siervos, y ya mencionamos algunos, y todos ellos en su momento le clamaban a Dios y Dios les respondía. Pero su respuesta no era superficial, por el contrario, Dios se muestra como perdonador, pero también como un Dios retribuidor, no como un juez implacable, sino como un padre, oiga bien, un padre lleno de amor, que ama, que corrige y purifica. Y voy a invitarle que vaya al libro de Nehemías, o si lo pueden poner en la pantalla, y allí vamos a leer, hermanos, una porción que también ya se ha predicado acá. En el libro de Nehemías se muestra, vamos a leer unos versículos. En el verso 1 del 7 al 11, y dice de la siguiente manera: esta es una oración de Nehemías, el siervo de Dios. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Oiga bien las declaraciones de este hombre. No hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate, oiga, Dios, este hombre, este siervo de Dios le está trayendo a memoria las palabras que él le dio a Israel en el antiguo pacto, en el Pentateuco, y le dice: acuérdate ahora de la palabra que diste. ¿A quién? A su siervo Moisés en su momento, diciendo: si vosotros pecareis, yo los dispersaré. Aquí está la consecuencia del pecado que Israel pudo haber cometido. Los dispersaré por los pueblos. Oiga bien, y aquí está la misericordia de Dios. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahora aquí está el ruego de Nehemías, y le dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí podemos ver, hermanos, parte del mensaje que esta noche estamos desarrollando. En estos versículos, Nehemías le dice a Dios: acuérdate de la palabra que diste a tu siervo Moisés. Y tú dijiste que si pecáremos contra ti, tú los ibas a dispersar. Pero también dijiste a Moisés que si tu pueblo se iba a humillar, si tu pueblo se volviera
a ti y cumpliera tu palabra, tú les ibas a perdonar. Entonces, quiere decir que tenemos un Dios de justicia. Un Dios que dice la palabra del Señor que no tomará por inocente al culpable. Y como estamos, hermanos, en un sábado de milagros, yo no sé cuántos de los que están acá han venido a buscar un milagro. ¿Cuántos de los que están viendo por las redes sociales necesitan un milagro? Yo puedo necesitar un milagro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si andamos en desobediencia, si hemos fallado al Señor, debemos de humillarnos delante de Él. Él está dispuesto para perdonarle, Él está dispuesto para darle y cumplirle a esa necesidad que usted tiene, de darle una respuesta. Pero Él quiere que su pueblo se humille, Él quiere que usted le rinda a Él todo su corazón y reconozca que es un ser imperfecto. Eso es lo que Dios quiere. Esta noche muchos de los que estamos acá, o quizás de los que están viendo por las redes sociales o me van a ver a través de esa transmisión, muchos quizás pueden estar pasando dificultades de enfermedad, de necesidades económicas, familiares o cualquiera que sea. Dios solamente quiere una cosa: tu corazón. Dios quiere solamente una cosa: tu sinceridad. Dios quiere solamente una cosa: que tú te humilles delante de Él y le reconozcas como su Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y en nuestra actualidad, nuestro país, usted sabe cómo estamos viviendo después de que hemos vivido años de derramamiento de sangre. ¿Y por qué doy como referencia esto? Porque es una realidad de lo que hemos vivido en nuestro país y ahora estamos viviendo, digámoslo así, tiempos de gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque para nosotros antes era un pavor poder salir, era un temor tremendo poder dejar ir a nuestros niños, a nuestros hijos, quizás al lugar de estudio o a cualquier otro lugar, y nosotros ya andábamos con ese temor, a nuestros jóvenes con ese miedo. Ahora estábamos viviendo tranquilos. Ahora, el hombre que está gobernando este país, y no es porque lo esté endiosando ni nada de eso, él siempre, hermanos, declara y dice: por la gracia de Dios y misericordia de Dios estamos viviendo esto y nos permite vivir de esta manera. La palabra del Señor dice: bienaventurado el pueblo o nación cuyo Dios es Jehová. Simple y sencillamente como eso. Y en nuestro país, hermanos, la mayoría de personas profesamos ser creyentes. De una forma u otra, quizás muchos oramos, le rendimos a Dios culto, le rendimos a Dios adoración en este tiempo. Pero también debemos de recordar de dónde venimos, al igual que el pueblo de Israel. Yo recuerdo que en el tiempo quizás de los 80s, principios de los 90s, este país, hermano, era tremendamente idólatra. Se hablaba de brujería por doquier. Y quizás lo que ya tenemos unos pocos de años, podemos tener memoria de que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o quizás hasta nuestros padres, nos hacían hacer cosas tremendas. Nos decían: no, y que tenés que llevar a tu niño y tenés que pasarlo por, no sé, tenés que pasarle un huevo, tenés que pasarlo por fuego y todo eso. Entonces, ¿qué son esas costumbres que a Dios no le agradan? Entonces, por esa desobediencia que nuestros antepasados hacían, es que nuestro país estaba tremendamente hundido, hermanos, en derramamiento de sangre. Ahora, hermanos, en este tiempo muchas personas clamaron por nuestro país y ahora estamos viviendo de una manera diferente. Entonces, quiere decir que Dios, hermanos, nos dio una retribución. En aquel momento, Dios tenía a esta nación de esa manera, y digámoslo así. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia de nuestros antepasados. Pero ahora, hermanos, se ha levantado una generación de adoradores, una generación que ha rendido su corazón al Señor, una generación que, hermano, le clama al Señor, una generación que busca a Dios. Y usted puede ver que el día domingo, hermano, hay culto en todo el país. Por donde quiera hay cultos, por donde quiera hay evangelismos. Donde quiera, hermanos, estamos rindiéndole culto al Señor. Entonces Dios, que es un Dios perdonador, es un Dios que responde, Dios va a traer retribución por ese clamor que mucha gente levanta. Va a traer retribución sobre nuestras vidas. Y aquí estamos, hermano, rindiéndole culto a nuestro Dios. Y yo estoy agradecido por cómo estamos viviendo hoy en este tiempo. Yo no sé, si alguien dice lo contrario, es porque quizás nunca tuvo una amenaza de muerte. Nunca quizás sintió lo que es el terror de la muerte.
Los que hemos sentido eso, hermanos, estamos más que agradecidos de cómo estamos viviendo en este tiempo. Yo sé que hay otro tipo de situaciones, pero con todo y eso, hermano, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque Dios, hermano, es un Dios perdonador. Amén, hermanos. Dele la gloria al Señor. Nuestro Dios, hermanos, ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ahora bien, el pueblo de Israel era igual. El pueblo de Israel, usted sabe que era desobediente, y la Biblia dice que era pueblo de dura cerviz. Y Moisés muchas veces le decía a Dios: mira, este tu pueblo es rebelde, contumaz, este tu pueblo. Pero Dios, hermanos, siempre le perdonó. ¿Por qué? Porque siempre había un remanente que clamaba misericordia. Siempre hay personas, hermanos, que van a clamar al Señor, y por eso Dios responde, perdona, pero también corrige. Dios trae una corrección sobre aquella persona que hace las cosas incorrectas. Ahora bien, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Hemos experimentado el perdón de Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos experimentado el perdón de Dios? ¿O qué áreas nos cuesta aún obedecer? ¿En qué áreas le podemos estar fallando al Señor? Si usted le falla al Señor, dice la palabra que usted puede venir delante de Él y Él le va a perdonar. Y ya vamos a tocar otro punto, donde hay muchas personas que se van al extremo. Hay muchas personas que se van son demasiado extremistas. Y ya vamos a ver a la luz de la palabra también eso. Dice, el equilibrio que vemos acá de parte de Dios es que Él aplica, oiga bien, misericordia y justicia. Muchas veces nosotros eso quizás como que no es que no lo aceptemos, que se nos pasa por alto. Dios es un Dios de misericordia, misericordioso en extremo, dice la palabra del Señor. Pero Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Entonces, como Él es un Dios de justicia, Él va a tener que ser justo cuando tenga que ser justo. Muchas veces, hermanos, nosotros nos pasan cosas muchas veces puede ser porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, muchas veces nos va a traer dolor o nos va a traer una consecuencia. Dice, Él aplica misericordia y justicia, es decir, el perdón no elimina, oiga bien, la corrección. El perdón no elimina la corrección. Y a la luz de la palabra ya lo vamos a ver. Y la corrección no anula su inmesurable amor. Mire qué tremendo. Volvemos y dice, el perdón no elimina la corrección y la corrección no anula su inmesurable amor. Y esta es la santidad relacional de Dios. Una santidad que no se limita a lo religioso, sino que transforma nuestro corazón. Y vamos a ir a Hebreos 12, 5 y 9 para que vea que ese jueguito de palabras que hemos traído aquí lo podamos entender. Hebreos, le dije, gloria a Dios, 12:5. Si lo pueden poner en la pantalla para que mis hermanos lo vean. Vamos a ver, aquí está más que claro. Y no estoy en el antiguo pacto, estoy en el nuevo pacto. Dice de la siguiente manera, muchos lo hemos leído, pero muchas veces no nos detenemos a pensar en esto. Dice, y léalo despacio. Y habéis ya olvidado la exhortación, oiga bien, que como a hijos se os corrige diciendo, hijo mío. Le está hablando a sus hijos, Dios hablando a su pueblo, Dios hablándole a usted y a mí, que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire bien, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ahí hace una pregunta. ¿Por qué
no obedecer a nuestro Padre. Aquí está más que claro, hermanos. Dios es un Dios que disciplina, que no pasará por inocente al culpable. Ojo, no estoy diciendo que Él le va a condenar, porque no es lo que la palabra está diciendo. Disciplina es una cosa, condenación es otra cosa. Está hablando con sus hijos. Está hablando con tus hijos. Ahora bien, el que no le ha recibido en su corazón, aquella persona que ha escuchado la palabra, pero dice, no, que todavía no es el tiempo. Esta es la noche, una oportunidad que Dios le está dando a través de este mensaje, a través de esta palabra, a través de esa transmisión que usted va a ver a través de las redes sociales. Es una oportunidad que Dios le está dando para que usted venga y le pida perdón al Señor y Dios lo tome como hijo. Oiga bien. Y algo tan práctico que podemos, hermanos, entender, siempre en nuestro contexto, en nuestro país, muchas personas están presas. Personas que usted sabe que anduvieron haciendo cosas desagradables delante de Dios, abominaciones terribles. Para muchos, oiga bien, ellos estuvieron en el infierno. Pero Dios, como es un Dios de misericordia, que ha hecho con muchos de ellos, Dios los ha rescatado. Dios los ha salvado. Claro, están en un lugar que no es agradable. Es parte de la disciplina. Es parte de la corrección de parte de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Ahí está la disciplina. Podemos aplicarlo en nuestro contexto. Pero no por eso su hijo, esa persona se va a condenar, ese hijo de Dios se va a condenar. No, porque es hijo de Dios. Está pasando una disciplina, está pasando un proceso. Dios sabe si lo va a sacar o no lo va a sacar. Ya eso depende de Dios. Lo que nosotros debemos de entender es que Dios, hermanos, va a disciplinarnos cuando nosotros le fallemos. Cuando nosotros hagamos algo que a Dios no le agrada. Claro, nos va a pasar factura. Pero no estoy diciendo con eso que Dios va a condenar. Cuando usted es hijo de Dios, hermanos, Dios lo va a disciplinar. Ahora bien, ¿qué con aquella persona que peca deliberadamente y hace y deshace y no le pasa nada? La Biblia dice que la persona que no tiene disciplina y que Dios no lo corrige, posiblemente no sea hijo. Así de claro. Por eso, nosotros no podemos a veces señalar a personas, pero ¿y por qué ese hermano, mire, hace y deshace y hace aquí y hace allá y yo veo que nunca le pasa nada? Posiblemente no sea hijo. Ahí depende de Dios. Ahí depende del Señor, solo Él lo sabrá. Pero el punto es, hermanos, que miren la misericordia de Dios como es de hermosa, hermanos, de preciosa, hermanos. Que aún nosotros siendo, hermanos, pecadores, haciendo cosas, hermanos, que a Dios no le agradaban, hermanos. Muchos de los que estamos acá éramos, hermanos, pero sin vergüenza de marca. Y Dios, hermanos, nos rescató, no mereciéndolo. Dice la palabra del Señor que estábamos destituidos de su gloria. Pero Dios dice, a este yo lo voy a rescatar. La palabra enseña, hermanos, que cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, habían dos ladrones, que eran ladrones. Pero uno de ellos alcanzó misericordia. En el último momento alcanzó misericordia. Ese es el amor de Dios, hermano. Y a mí muchas veces, amigos, compañeros de trabajo me han dicho, pero ese tu Dios que vos tenés es extraño. ¿Por qué fulanos que pueden hacer esto y pueden haber hecho esto y lo otro? ¿Y cómo es posible que ese tu Dios lo salve? Porque es el amor de Dios. Claro, para entenderlo, hermanos, hay que conocer la palabra del Señor, hay que tener la guía del Espíritu Santo, porque una persona natural esto no lo va a entender. Por eso dije que para muchos hay personas que deberían de estar muertas. Así piensan muchos, inclusive creyentes piensan de esa manera. Pero un creyente que tiene el amor de Dios y ha entendido la misericordia de Dios dice, no, Dios tiene un propósito con esa persona. Dios tiene un propósito, Dios tiene un fin con esa alma. Y el fin de Dios es salvarlo. Me admira el varón que viene y está aquí. Se sienta acá y usted ve que viene y se sale. Pues nosotros podemos verlo a él que viene y mucho quizás nos puede disgustar. Algunos quizás no. Al menos a mí en lo particular me alegra. ¿Sabe por qué? Tarde o temprano, hermanos, Dios va a hacer un milagro y nosotros nos vamos a quedar boquiabiertos. Tarde o temprano, hermanos, puede estar predicando en este lugar. ¿Y qué con aquellos que se sienten desagradados porque Él viene? Porque recuerden que en las congregaciones hay de todo. Y así como este varón viene, quizás en otras congregaciones igual. Pero nosotros, hermanos, debemos de ver con los ojos que Dios ve.
Así como Dios, hermanos, nos veía a nosotros que estando en delitos y pecados Dios nos salvó, así nosotros también debemos de ver a las personas. Gloria a Dios. Ya se nos fue el tiempo. Vamos a seguir ya para terminar. Dice, porque es importante entender esto, que hay muchos niños en la fe, oiga bien, y han reducido a Dios a una figura que solamente consuela, pero que no confronta. Y otros lo han pintado como juez destructor. Aquí estoy diciendo lo que le iba a decir, que hay quienes se van al extremo, hay quienes lo ponen como un juez destructor que solo castiga, pero que no abraza. Oiga bien, Dios nos invita a vivir como hijos y confiamos en su perdón, pero también abrazamos la corrección. El propósito de este mensaje es que observemos cómo la palabra de Dios nos desafía a buscarlo confiadamente. Eso es lo que la palabra del Señor, hermano, esta noche nos desafía, que lo busquemos, hermanos, de todo nuestro corazón. La palabra de Dios nos desafía a buscarlo con mucha confianza. Ahora podemos resumir, oiga bien, que Dios perdona, que Dios no ignorará el pecado. Oiga bien, ese no va a pasar por alto la falta, pero en su carácter, oiga bien, incluye su misericordia como su justicia. En su carácter de Dios, debemos de entender a Dios, debemos de conocer a Dios. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que perdona, pero también es un Dios que corrige. Dele palmas al Señor en esta noche y oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad, Señor, que nos has dado de predicar tu palabra. Gracias porque nos has enseñado, Señor, esta noche que tú eres un Dios que corrige, un Dios, Señor, que no pasará por alto, Señor, la disciplina para sus hijos, pero eres un Dios de amor, Señor, amor inmesurable, amor inexplicable, amor que muchas veces no lo podemos entender, Señor, en tu gran fidelidad, en tu gran bondad. Ahora, Señor, tú nos has permitido entender tu gracia, tu amor, tu misericordia. Si usted le va a entregar su corazón al Señor esta noche, si usted quizás un día perseveró y se ha apartado de los caminos del Señor, esta es una buena oportunidad para rendir su vida al Señor nuevamente. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado contra ti, pero esta noche, Señor, vengo delante de ti a pedirte perdón. Acepto, Señor, que eres Dios, que viniste a morir en la cruz, Señor, por mis pecados. Ahora yo me arrepiento, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. En Cristo Jesús, gracias por salvar mi vida hoy. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue, que busque la misericordia del Señor y que sigamos adelante. Que el Señor me les bendiga a todos.